Esta mañana el secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentó el plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar, estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum que contempla una histórica inversión por más de 5 billones de pesos. El objetivo, impulsar el crecimiento económico. El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Energía 54%. 54%, le sobró un cero. Trenes 16%. Carreteras 14%. Así es. Puertos 6%. Salud 6%. Agua 3%. Pues sí, pero en medio de todo esto la economía no camina como debería caminar la economía mexicana. Hemos visto pues el agotamiento, lo que ocurrió desde el 2018, una economía que previo a la pandemia ya mostraba signos pues de ralentización, como dicen los expertos, a lo largo del 2018, con el periodo 2024, en la administración del presidente López Obrador, pues se atraviesa la pandemia, no existió el rebote económico que se esperaba, y en estos primeros meses, en este primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues las cosas no caminan del todo bien en cuestión de crecimiento. Y aquí entramos al debate. Crecimiento del Producto Interno Bruto o una creación de bienestar y de beneficios entre los que menos tienen. Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, en la línea telefónica. Valeria, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, leyendo tu artículo de El Universal, ni el 1% siquiera. Ni al 1% llegamos el año pasado. Todo parece indicar, Jaime, que va a ser 0.7. Hay que recordar nada más por precisión que es la cifra oportuna que nos da el INEGI. Se revisará en 20 días y en 20 días nos dirán si fue un poquito más, un poquito menos o 0.7%. Pero lo que sí, yo creo que ya todos tenemos claro, es que no vamos a llegar ni al 1%. Y la duda, Jaime, es pues, ¿cuánto tiempo más puede aguantar la economía mexicana sin crecer? Porque uno puede decir, pues sí, va a haber más desarrollo y más prosperidad y más bienestar, pero ¿con qué? ¿No? ¿Qué quiere decir eso si no estás creciendo? Porque no olvidemos que del crecimiento va a depender la recaudación fiscal. Entonces, todo está relacionado y si no nos damos cuenta que el país tiene que crecer ya, ahora sí que urgentemente, pues va a ser muy complicado lograr mejor desarrollo, mayor bienestar, prosperidad, llámale como tú quieras, e incluso lograr una mejor distribución del ingreso. Por lo que escuché hoy en la mañana, con estas cifras que dio el titular de la Secretaría de Hacienda, Valeria, estos 5 billones, una brutalidad de dinero en esta inversión, 5.6 billones del 2026 al 2030, ¿da para poder empujar la economía hacia un destino de crecimiento? A ver, yo creo que es muy importante esta cifra, ¿no? O sea, este dato que se da de 5.5 billones de pesos es muy importante. No se nos olvide, Jaime, que de estos 5.5 millones, nada más para tenerlo muy claro de la cantidad de ceros de los que estamos hablando, no vienen todos del sector público. O sea, el sector público pone una fracción, al parecer van a ser 700,000 millones, o sea, una fracción relativamente menor. Claro, es muchísimo, pero es relativamente menor. Y el resto serían inversiones mixtas, es decir, con la participación del sector privado, porque el 90% de la inversión total del país viene del sector privado. Entonces, la aguja que se tiene que mover es la del sector privado. Ahora, la pregunta que a mí me parece más interesante es, ¿y por qué el sector privado no está invirtiendo? Y yo no sé, Jaime, sinceramente, si es por falta de proyectos, por falta de anuncios de la presidenta o por falta de certidumbre jurídica. Y yo creo que va en primer lugar este último, porque si hubiera más certeza jurídica, yo no tengo ninguna duda de que en México se estaría moviendo muchísimo más la inversión, porque México tiene un enorme potencial y una enorme oportunidad con todos los líos comerciales y con todos los líos geopolíticos que hay en el mundo. Pues México sí tiene una oportunidad, aunque parezca difícil verla, sí tiene una oportunidad, pero para eso, Jaime, pues necesitamos inversión y necesitamos inversión en infraestructura energética, en infraestructura de esa que no necesariamente es muy sexy, pero que se necesita, como la relacionada con drenaje, con agua, con potabilización. Esa infraestructura
que a lo mejor no inauguras 4 veces, pero que se necesita siempre en una economía. Más allá, estoy platicando con Valeria Moy, directora general del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Más allá, Valeria, no sé si estás de acuerdo conmigo, de toda la incertidumbre que puede generar Donald Trump con sus declaraciones, decisiones en varios sectores económicos a nivel global, este gobierno se ha colocado de por delante varios escollos. Una reforma judicial que pues genera mucho más incertidumbre. Una desaparición de órganos autónomos que genera también pues opacidad y genera poca claridad en lo que va a ocurrir. Y un poder legislativo, una mayoría dentro de las cámaras que no permite llevar a cabo discusiones sensatas de todo lo que necesitamos como respuestas económicas. ¿Estaría ahí también el tema? Pues mira, yo creo que el tema es un discurso que no se concreta, ¿no? Un discurso que no tiene asidero con la realidad, porque por un lado te dicen, sí, mira, sí va a haber certeza jurídica, y por otro lado tenemos la reforma al Poder Judicial, que lo único que hace es meter incertidumbre jurídica, ¿no? Por otro lado te dicen, no, mira, somos el país más democrático y aquí todo se está moviendo bien, y viene, nos la avisan, todavía no se presenta, pero nos la están avisando todo el tiempo, viene la reforma electoral. Por un lado te dicen, no, hombre, si nosotros confiamos muchísimo en la generación y en la participación privada, pero sacan unas reglas de participación que no convencen para nada al sector privado, tan es así que en lo que se concursó a finales del año pasado, pues no se colocó toda la capacidad. Entonces, alguna señal te debería de dar, de estar dando que no se coloque lo que estás subastando, ¿no? Entonces, yo creo que estamos mandando señales muy dispersas, muy raras y muy contradictorias en estricto sentido, ¿no? Porque no puedes decir que sí te interesa invertir, te interesa la inversión, pero hacer todo lo contrario a la inversión. Y algo que es muy importante, Jaime, es a los empresarios, a los inversionistas, no los puedes obligar a invertir. Además, les puedes dar incentivos, les puedes sugerir, los puedes apoyar, puedes poner inversión pública que ayude a detonar inversión privada, pero no los puedes obligar a invertir. Y sin ese capital, pues no hay país que se mueva. Y yo creo que esa es una lección que la presidenta tiene que aprender a la brevedad, y estos proyectos de inversión mixta que se anunciaron hoy, pues ojalá que sí sean de inversión mixta y que se deje trabajar al sector privado, pues que sí está diseñado para buscar proyectos en la búsqueda de utilidades, ¿no? Sin duda. Estoy platicando con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, y nuevamente, como en la administración pasada, entra este debate sobre mayor crecimiento del PIB o mejor bienestar. Este debate que se ha dado desde la administración pasada, yo siento que se da un poco porque ha sido son 7 años prácticamente de un crecimiento muy menor, ya lo decíamos, 0.7%, 0.8%, algunas estimaciones lo ponen en 1.1%, vaya, no pasa del 1 como tú lo escribías en tu columna. ¿Es válido este debate de bienestar por encima del PIB o PIB por encima de bienestar? Pues mira, yo creo que el problema es que bienestar no tiene una definición, ¿no? Y PIB sí tiene una definición. Entonces, cuando tú tienes una definición que puede medirse en consecuencia y que puedes evaluar y que puedes decir, mira, subió, bajó, y en comparación con el resto del mundo subió, bajó, y lo puedes poner en pesos, en dólares, o sea, tienes una métrica. Cuando yo te pregunto a ti, Jaime, tu definición de bienestar, o se la pregunto a mis hijos, su definición de bienestar, o se la pregunto a la presidenta, su definición de bienestar, muy probablemente me darán definiciones distintas, porque son cosas que son mucho más subjetivas. Es muy parecido a los índices que miden felicidad, ¿no? Se vuelve muy complicado de medir. Lo que sí te puedo decir es que hay una correlación entre el PIB, por ejemplo, y el progreso, entre el PIB y la felicidad, entre el PIB y seguramente también con el bienestar, aunque no tengo la definición de bienestar y por lo tanto no lo he podido medir, Jaime. Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Pues Valeria, ya veremos, y sí hay que aspirar a que estos proyectos se concreten, que el sector energético convierta pues palanca de desarrollo diversas regiones del país, la industria manufacturera, automotriz, porque el país es potente, tenemos al principal consumidor del mundo al ladito, ¿no? El país es muy potente, la oportunidad de verdad yo creo que está ahí. Hay muchísimo dinero esperando que las cosas se aclaren para poder invertir en México, y creo que México tiene que poner de su parte, o sea, no solo echarle la culpa a la volatilidad externa, sino poner de su parte, poner de nuestra parte e ir quitando los obstáculos internos para que cuando se aclare el panorama externo,
los recursos ya estén y podamos aprovechar una oportunidad que no se va a repetir en mucho tiempo, Jaime. Yo creo que el momento es verdaderamente ahora, pero sí nos tenemos que quitar ciertas telarañas ideológicas de la cabeza para que esto se pueda mover. Cosa que no hicimos después de la pandemia, ¿eh? Todo vimos el rebote de varias economías. En efecto. Y México no tomó decisiones que en su momento el presidente López Obrador celebró desde el púlpito presidencial y hoy ahí están las consecuencias en varias. Se decía, vamos a ir a una nueva normalidad, pues no, Sí. no regresamos a una nueva normalidad, regresamos a una normalidad con un muy bajo crecimiento y si esa Sí. es la nueva normalidad, pues no le va a convenir a nadie. Sin duda, dejamos pasar ahí una buena oportunidad. Espero que en esta ocasión no. Valeria, te abrazo, te deseo una excelente tarde, cuídate mucho y estaremos en contacto. Jaime, un abrazo, hasta luego. Hasta pronto.